se le pinza y todo dentro de lo que el bebé nos tiene, ¿no? Pero ¿qué pasa si cuando estamos evaluando a ese recién nacido, en el Apgar del primer minuto nos da una puntuación de 3, a los 5 minutos nos da una puntuación de 4 o 5? Entonces no se trata de una atención de un parto normal. Ya por tener un Apgar de 2 o 3 al minuto, no voy a seguir con lo que voy a llevarme al bebé, ay mamá, aquí está tu bebé. No, eso ya me está anunciando de que algo malo está pasando con ese bebé, ¿no? Y ya no es una atención de parto normal. Probablemente este niño va a necesitar una reanimación neonatal. Este capítulo está centrado, o el objetivo de este capítulo no es que ustedes aprendan a reanimar a un neonato, ¿ya? O sea, al final vamos a ver que hay un algoritmo para la reanimación, que cómo se hacen las compresiones, cada cuánto, etc. Pero ese no es el objetivo. Ustedes no tienen por qué saber eso. Quien debería hacer la reanimación neonatal es un pediatra especialista, y a veces ni los pediatras saben la reanimación neonatal, o un neonatólogo. El objetivo de esta clase es que ustedes sepan evitar llegar a una reanimación neonatal, evitar atender un parto en el que haya riesgo de que el paciente necesite reanimación neonatal. Del 5 al 10% de los recién nacidos van a necesitar algún tipo de reanimación cardiopulmonar, y esto aumenta cuando hablamos de recién nacidos prematuros. Los prematuros necesitan con mayor frecuencia reanimación. Por ejemplo, los prematuros de muy bajo peso al nacer, hasta el 80% van a necesitar reanimación. ¿Cuál es la patología que predomina en la reanimación neonatal? La asfixia perinatal. Este diagnóstico de asfixia perinatal se da a casi todos los niños que han requerido algún tipo de reanimación. Vamos a ver el siguiente tema, es asfixia perinatal. ¿Por qué? Porque un niño que nace con asfixia perinatal no va a nacer normal, va a nacer con bajo contenido de oxígeno, por lo tanto va a tener un estado de conciencia bajo, va a estar flácido, va a estar cianótico, entonces va a tener un Apgar bajo y va a necesitar reanimación. Esto es lo más importante, anticiparse a esta situación. Por eso es importante que antes de que ustedes, como internos que van a hacer, asistan a un parto, siempre se pregunten al ginecólogo o a su compañero, que va a ser el que va a asistir el parto casi siempre cuando se vayan a campo. Su compañero va a ser el ginecólogo y ustedes van a ser el pediatra, porque el ginecólogo y pediatra o están durmiendo o no hay, ¿no? Porque no les toca venir esos días. Entonces lo que se tienen que preguntar es cuál es la edad gestacional esperada. Eso de acuerdo a la última fecha de menstruación, o si tiene ecografía, mejor. Generalmente las mamás vienen porque se ha roto la bolsa, ¿no? Y hay que preguntarse de qué color es el líquido amniótico que está derramando. Si es claro o es verde. Verde es lo que llamamos el líquido meconiado. Ese niño que está sufriendo, los niños que sufren in útero, defecan, eliminan heces, y esas son de color verde, ¿no? Y eso es lo que vemos. ¿Cuántos bebés son? Si es un parto de gemelos o trillizos, ustedes no tendrían por qué atender, ¿no? Para empezar, estos partos casi siempre se adelantan, ¿no? Son prematuros. Y otro que hay mayor riesgo de que alguno de ellos nazca con algún problema. Y por último, ¿hay algún factor de riesgo? ¿Cuál sería el factor de riesgo? Por ejemplo, edad gestacional menor a 36 semanas, o sea, prematurez, edad mayor a 42 semanas, posmadurez, que la mamá haya tenido preeclampsia, eclampsia, hipertensión materna, embarazos múltiples, anemia fetal, polihidramnios, oligohidramnios, todas esas patologías que son previas al parto, se diagnostican previos al parto. Todas estas condiciones ponen el riesgo de que ese niño nazca mal. Y factores en el parto, durante el momento del trabajo de parto, como por
ejemplo, una cesárea de urgencia, un forceps, presentación de nalgas o otro tipo de presentación, anestesia general, que haya una alteración en el patrón de la frecuencia cardíaca del niño, terapia materna, que ella recibe terapia materna la mamá con magnesio, desprendimiento de placenta, hemorragia durante el parto, etc. Todas esas causas durante el procedimiento o el proceso de parto también pueden poner en riesgo a que el niño requiera reanimación. Entonces, lo más importante es que ustedes se pregunten, uno, ¿es prematuro? ¿Va a ser prematuro o postmaduro? ¿Es gemelar o solo se está esperando uno? ¿Y hay algún factor de riesgo? Eso es lo que tienen que preguntar. Si la respuesta es sí a alguno de estos, llamen al pediatra o al neonatólogo. ¿Por qué? Porque para atender a un paciente, a un neonato que probablemente necesite reanimación, se necesita colaboración entre obstetras, pediatras, anestesiólogos, o si hay en este caso comadronas, en algunos lugares todavía hay, ¿no? Se necesita una buena comunicación. Hay que decidir qué es lo que va a hacer cada persona. ¿Sí? Yo voy a atender a un paciente que probablemente va a recibir reanimación, yo sola no voy a poder. Tengo que decirle o a la enfermera o al otro médico, si el niño necesita reanimación, tú te encargas de vía aérea, yo me encargo del resto, ir al licenciado de los medicamentos, etc. Y tenemos que tener todo el material que se necesita para una adecuada reanimación. Si la madre tiene factores de riesgo, lo más importante que debemos saber es que ese niño y esa madre necesitan un centro especializado. No lo vamos a atender en un centro de salud. Va a necesitar probablemente una sala de parto con un equipamiento especial y quizás incluso una unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, si ustedes están en el campo y hay riesgo de que un niño nazca o necesite reanimación, mándenlo a un lugar que cuente con terapia tanto materna como de neonatos. Es importante también el material, tienen que tener todo el material, toda la medicación y los recursos humanos. Cuando estamos en un centro de primer nivel, solo somos el médico y una licenciada. Yo es mi licenciada, auxiliar, ¿no? Y un auxiliar. Y con ese personal no se puede reanimar a un niño. Miren todo lo que se necesita para una reanimación. Desde una adecuada servocuna que tenga un buen sistema de calentamiento, todos estos insumos para vía aérea, tomas de oxígeno, tomas de aspiración, tubos para intubar al paciente, laringoscopios, medicación, diferentes medicamentos que podemos llegar a utilizar. Y todos estos medicamentos, ¿dónde los vamos a encontrar? En un centro de tercer nivel, en un centro donde haya unidad de cuidados neonatales. Y el personal con el que vamos a contar si necesitamos una reanimación. Necesitamos por lo menos una persona entrenada en reanimación. Si yo voy a recibir a un niño que necesita reanimación, ¿qué necesito? Una persona que sepa reanimar, ¿no? Eso sería lo correcto, porque si yo lo reanimo y no sé, ese niño va a terminar en el centro de un TITI con parálisis cerebral o con algún déficit neurológico, porque no lo voy a hacer bien. Por eso es importante anticiparnos y mandar a esos pacientes a un lugar donde haya personal capacitado. Vean que se necesita una persona mínimo. Si estamos esperando un neonato donde realmente sé que va a necesitar, por ejemplo, una señora que es prematura y aparte ha tenido ruptura prematura de membranas, líquido meconiano, seguro que va a necesitar reanimación. En ese caso necesito por lo menos 2 personas. Y si son gemelos, necesito 2 por persona, para paciente, por gemelo, necesito 4. Entonces, lo más importante es todo lo que les he dicho, anticiparse. De eso se trata este capítulo, de que sepan cómo anticiparse a una reanimación, para que no lleguen a esto.
para que no lleguen a acordarse todo este algoritmo. Esto es lo que se hace cuando se tiene que reanimar a un neonato. Lo primero que se preguntan es lo que les dije: gestación a término, respira, llora, buen tono muscular una vez que lo han recibido, ¿no? Si la respuesta es sí, o sea que está bien todo, pasa a los cuidados de rutina, los que ya hemos visto, ¿no? La atención del parto. Pero si la respuesta es no, es que algo está mal. Entonces lo estimulamos, hacemos todo para que el Apgar suba y volvemos a evaluar. Evalúo frecuencia cardíaca y la respiración. Su frecuencia cardíaca es menor a 100, está en apnea o tiene gasping. Gasping es una respiración superficial. Eso es un gasping. Si tiene esa respiración o no respira o la frecuencia cardíaca es menor a 100, empiezo ventilación con presión positiva, con ambú y mascarilla. Eso lo hago y vuelvo a reevaluar. Y así sucesivamente. El momento en que la frecuencia cardíaca baja a menos de 60, ya estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio. Y no solo se da oxígeno con presión positiva, sino también con presiones, ¿no? Porque ya estamos hablando de una reanimación cardiopulmonar. Se inicia con presiones, se inicia adrenalina, todo el protocolo de un paro cardiopulmonar. Este es el protocolo que se sigue, este es el algoritmo, ¿no? Pero ustedes no necesitan saberlo de memoria, pueden leerlo, pero no necesitan saberlo de memoria porque no tendrían ustedes por qué realizar una reanimación de neonato, a menos que ustedes luego sean pediatras o sean neonatólogos. Lo importante es que no lleguen a eso. Hemos dicho que el cuadro que se relaciona más con la reanimación neonatal es la asfixia perinatal. La asfixia perinatal, como su nombre lo dice, ¿qué es la asfixia? ¿Qué entienden por asfixia? Sin aire. Sin aire, ¿no? O sea, que si te dejan sin aire, ¿qué sucede? Sin oxígeno. Sin oxígeno, te ahogas, te quedas sin oxígeno. Perinatal, Durante el parto. eso sería natal, al momento del nacimiento, pero peri, ¿qué es peri? Alrededor, o sea, pre, durante y quizás un poquito después del parto. Eso es perinatal, o sea, sin oxígeno antes, durante y después del parto. Entonces, la definición de asfixia perinatal es la falta de oxígeno, que es la hipoxia, o falta de perfusión, o sea, llegada de sangre oxigenada, que es la isquemia, en diversos órganos. Esa es la asfixia perinatal, es la hipoxia o la falta de perfusión en diversos órganos. Y esta, ¿qué pasa si no hay oxígeno? ¿Para qué nos sirve el oxígeno? Para la formación de ATP, o sea, de energía, por el ciclo de Krebs, que es la vía aerobia. Pero ¿qué pasa si no hay oxígeno? Se activa la vía anaerobia y hay acidosis láctica. Entonces, cuando hay hipoxia, hay isquemia, se acompaña de acidosis láctica en los tejidos. Y esto lleva a una hipoventilación e hipercapnia, o sea, aumento de CO2. Aumento de CO2. Todo esto sucede en diversos órganos. Cuando empieza la hipoxia en el cuerpo de los bebés, el cuerpo reacciona y trata de salvar a los órganos más esenciales. ¿Cuáles son los órganos esenciales? Cerebro, corazón, los dos más importantes. Pero en algún momento estos colapsan, ¿verdad? O sea, estos sistemas de autorregulación o de compensación. Estos sistemas de compensación fallan, terminan por colapsar también y ahí deja de llegar oxígeno al cerebro. Les digo al cerebro porque el cerebro al final son las células que no se recuperan, ¿no? Entonces sobreviene lo que se llama encefalopatía
hipóxico-isquémica. Su nombre les está diciendo, hipóxica, no hay oxígeno, isquémica, no hay perfusión. Encefalopatía, enfermedad del cerebro por falta de oxígeno, por falta de perfusión. Y se asocia a la asfixia perinatal. A veces pensamos que son sinónimos los dos, pero no es así, sino que la asfixia lleva a la encefalopatía. Pero no solo a la encefalopatía, porque no solo afecta al cerebro, afecta al corazón, al hígado, a los intestinos, a todos los órganos, porque todos se quedan sin oxígeno. La frecuencia en los recién nacidos a término de la asfixia es del 1 al 1.5%. Y este aumenta cuando son prematuros, hasta el 9% en los menores de 36 semanas. Y va a ser responsable de la muerte va a ser responsable de un 20% de las muertes que suceden en el periodo perinatal. Entonces es causa importante de muerte. 90% de la etiología de la asfixia perinatal se debe a factores que están antes del parto o en el momento del parto. El otro 10% se asocian más a problemas propios del bebé. ¿Sí? ¿Cuáles son esos factores que pueden afectar preparto e intraparto, que pueden causar la asfixia, falta de oxígeno y mala perfusión al bebé? Hipertensión en la madre, hipertensión crónica, preeclampsia, eclampsia, afecciones vasculares, diabetes, drogas, hipoxia por alteraciones cardiorrespiratorias de la mamá, hipotensión, infecciones. Todo esto, si se ponen a analizar de alguna forma, le afecta al bebé, ¿no? Y puede nacer con asfixia perinatal, con falta de buena oxigenación. Alteraciones en la placenta. Si la placenta tiene infartos, fibrosis, desprendimientos, de igual forma, porque la sangre atraviesa la placenta, ¿no? Y si hay alteración en la placenta, el niño puede nacer con asfixia. Alteraciones en el cordón, porque es a través de eso que llega la sangre. Si hay prolapsos, hay vueltas, nudos, compresión o anomalías, igual pueden nacer con asfixia. Y propias del feto, hidros, infecciones, retraso del crecimiento, postmadurez. Eso le puede llevar a que pueda tener asfixia perinatal. ¿Qué es lo que sucede cuando empieza la lesión hipóxico-isquémica, cuando empieza a disminuir el oxígeno? Hay mecanismos compensatorios que redistribuyen la circulación hacia el cerebro, hacia el corazón y hacia las glándulas suprarrenales de ese niño. Eso a expensas de otros órganos, ¿no? Otros órganos que se quedan sin circulación, el pulmón, intestino, hígado, riñones, etc. Eso al inicio, ¿no? Para tratar de salvar los órganos vitales. ¿Qué sucede a nivel del corazón? Durante la hipoxia leve, cuando está iniciándose, hay disminución en la frecuencia cardíaca. El corazón, en vez de ponerse taquicárdico, baja su frecuencia y aumenta la presión arterial de ese bebé y la presión venosa. ¿Para qué? Para que llegue mayor cantidad de sangre a ese corazón y pueda ser expulsado hacia el cerebro y hacia el mismo corazón, ¿no? Pero si persiste la hipoxia, disminuye el gasto cardíaco porque colapsa el corazón y también termina por bajar la presión arterial. Si baja la presión arterial, hay secuestro de sangre, hay menos sangre que llega al corazón y aparte que no hay oxígeno, por eso hay hipoxia, no hay oxígeno, tampoco hay buena perfusión porque el corazón no tiene ni la fuerza ni la cantidad de sangre para llegar al cerebro y a los diferentes tejidos, o sea, colapsa. A las 12 horas de la hipoxia ya empieza alteraciones neurológicas. El niño está obnubilado, comatoso, la respiración está irregular, ¿no? Puede haber convulsiones en el 50% de los casos. Ya pasado las 12 a 24 horas puede tener apneas y durante las 24 a 72 horas hay un deterioro neurológico evidente. El niño puede quedar hasta en estado de coma. La forma de evaluar el estado, este déficit o esta alteración neurológica es a través de esta escala, que es la escala o la clasificación de Sarnat, que nos sirve para clasificar
la encefalopatía hipóxico-isquémica para saber si esta es leve, moderada o severa. Y se basa en todo esto: tono, postura, reflejos, pupilas, convulsiones, si es que hay o no, y un electroencefalograma. ¿Para qué me sirve decir si es leve, moderada o severa? Para saber dónde estoy y qué pronóstico voy a tener adelante, o sea, qué voy a esperar de ese bebé. Pero no solo tiene efectos a nivel del cerebro, se afecta el corazón, termina por fallar el corazón, hay isquemia cardíaca, los riñones se alteran, puede haber necrosis tubular aguda, hay efectos gastrointestinales, mayor incidencia de colitis necrotizante, enterocolitis necrotizante por disminución en la perfusión, efectos hematológicos, coagulación intravascular diseminada, se altera el hígado, es un hígado de choque, suben las transaminasas, los factores de coagulación, etc. Y en los pulmones aumenta la resistencia de las arterias, hay un aumento, hay hipertensión pulmonar, y si hay hipertensión pulmonar, esto empeora todo, ¿no? Es como un círculo vicioso. Si hay hipertensión pulmonar, hay menos llegada de sangre a los pulmones. Si no llega a los pulmones, ¿de dónde va a conseguir oxígeno? De ningún lado, ¿no? Entonces empeora la hipoxia y es un círculo vicioso. ¿Cuál sería el tratamiento entonces para este cuadro? Yo no pienso hacer otro examen, ya he hecho un segundo examen para ella, no voy a hacer otro más. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Si es si es hipoxia, si es falta de oxígeno, ¿cuál es el tratamiento? El mejor tratamiento, oxígeno, ¿no? Es el oxígeno. Cuando ese niño nace, porque por alguna causa le ha disminuido la oxigenación, ¿no? Por problemas en la placenta, problemas en la mamá, por alguna razón ha nacido con falta de oxígeno, ¿no? Y está tratando de compensar su cuerpito, está tratando de compensar, pero han visto que puede ser como un círculo vicioso. Entonces yo tengo que intervenir y tengo que reconocer ese estado y tengo que intervenir. Y tengo que intervenir con, lo más importante, oxígeno. Bueno, aquí obviamente siempre van a ser también las medidas generales, pero lo más importante es el oxígeno. Y eso se hace durante la reanimación neonatal, porque yo evalúo, ¿no? Veo, este niño respira bien, no respira, cómo está, etc. Y lo primero que se hace por eso en la reanimación es la oxigenación, ¿no? Porque muchos niños lo único que necesitan es oxígeno para recuperar. Pero si yo no sé reanimación, o en el centro en el que estoy no hay ambú, no hay mascarilla, no hay ni oxígeno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Voy a llamar a un centro de tercer nivel y voy a pedir su referencia. Eso van a hacer ustedes. Bueno, ustedes lo van a mandar. Doctora, pero en ese momento de falta de Esa es la pregunta, ¿qué van a hacer? hasta que llamemos a referencia y vaya y demás, se muere. Más que morir, va a pasar 12 horas, esas horas que están pasando, ¿no? O se muere tal vez, pero van a seguir pasando las horas. Por eso la importancia del capítulo previo, anticiparse, porque no van a poder hacer nada, no le van a dar respiración boca a boca durante 3 horas,
no es un paro cardiorrespiratorio, es un estado de hipoperfusión e hipoxia. Hasta que ustedes llamen, hagan referencia, vayan al hospital, les boten, vuelvan, vayan, les griten, les llamen la atención, no les quieran recibir, ya van a pasar 10 horas, 8 horas, y el niño ya ha sufrido un daño que quizás sea permanente, porque aparte en el hospital no lo van a atender ese rato, ¿no? Van a tardar también, y todo eso se evita anticipándonos. Entonces el tratamiento es mantener oxemias adecuadas, evitando la acumulación de CO2, ¿no? Porque el momento que ustedes están con el AMBU, uno, le están administrando oxígeno y aparte están eliminando el CO2. Al administrar oxígeno ayudan a los pulmones porque esa vasoconstricción se vuelve vasodilatación y eso ayuda a que la sangre se empiece a oxigenar. También es importante mantener buenas presiones arteriales, le pueden dar líquidos, etc. ¿Y cuál es el sustrato del cerebro? ¿De qué se alimenta el cerebro? De la glucosa. Entonces hay que mantener buenos niveles de glucosa. Hay que evitar la hipocalcemia. Si convulsiona ese neonato, hay que manejar las convulsiones porque cada convulsión mueren más células, hay deterioro del estado neurológico. Si hay edema cerebral hay que manejarlo y hay que iniciar, si se pueden, medidas neuroprotectoras. Pero lo más importante son esto, las medidas preventivas, una buena valoración prenatal, con un estudio en los antecedentes y un control prenatal, un monitoreo de ese niño, ¿no? Haciéndole ecografías para ver su frecuencia, para ver si son gemelos, para ver si hay oligohidramios, polidramios, etc. Un diagnóstico y buen manejo en la sala de partos. Apgar menor a 3 persistente, más de 5 minutos, es asfixia, ¿no? Y esto es lo más importante. Contar con todos los medios necesarios para una adecuada reanimación neonatal y una persona entrenada en ello cambia en forma determinante el pronóstico de estos pacientes. Un paciente con asfixia perinatal que es manejado por una persona que no sabe va a terminar con parálisis cerebral. La incidencia de secuelas es del 20 al 45%. De estas, el 40% son mínimas y el 60% graves. Por eso es importante clasificar el grado de encefalopatía, porque las encefalopatías de tercer grado, las severas, el 50% muere y el otro 50% que queda con secuelas severas. Tanto que a veces es mejor decir, es mejor que fallezca, porque va a quedar como un vegetal, va a quedar con traqueostomía, con gastrostomía, son los niños que están así duros, tiesos, en sillas de ruedas, o que ni los vemos porque están olvidados en sus casas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estos capítulos. Ya es su examen. Sí. ¿Vamos a ver un tema más? No. ¿Vamos a ver un tema más? No. Ya 6:20.